va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Estamos entrando puntuales a este programa que dedicamos aquí en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara para analizar, profundizar y lo principal, darle voz a usted, nuestra audiencia, en temas que son importantísimos en nuestra ciudad, Jalisco obviamente, y nuestro país, México. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Otro martes más de Perspectivas. Comenzamos con un tema, Belén, que diría que es polémico porque pues, lo vivimos prácticamente cada 3 años, ¿no? Y es cómo se termina representando los votos de los ciudadanos en el Congreso del Estado. Y cuando parecía que todo iba, si le podemos decir, por el camino más o menos anticipado de la repartición entre los distintos partidos políticos, nos damos cuenta que el tribunal, en especial la Sala Regional del Tribunal Electoral, pues mueve de alguna forma la fórmula, y esto hace que Movimiento Ciudadano pierda un diputado, el PRI pierda otro y gane los dos el Partido Verde. Es decir, que el PRI con su aliado Partido Verde tiene más diputados en la Cámara de los que tenía hasta hace poco. Así es. Y también mencionar, Enrique, que bueno, esta reconfiguración o reasignación de diputados que ha ordenado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial aquí en nuestra entidad, también entendemos que obligará, en este caso, al Partido Movimiento Ciudadano a replantearse no solamente la forma de negociar, porque hasta antes de esta reasignación llevaba, digamos que mano, ¿no? en ciertas situaciones. Por ejemplo, pensemos en el caso del reparto de comisiones y otra, podríamos pensar, el presupuesto. Bueno, esa yo diría, Belén, que se sigue manteniendo igual porque Movimiento Ciudadano sigue teniendo la mayoría en el Congreso por fracción parlamentaria individual, digamos. Para recordar cómo quedaría la configuración si la Sala Superior ratifica lo que dice la Sala Regional, la configuración quedaría de la siguiente manera. El Movimiento Ciudadano como primera fuerza tendría 14 diputados, segundo el PRI con 13 diputados, tercero el Partido Acción Nacional con 5 diputados, cuarto el Partido Verde con 3 diputados, quinto el PRD con 2 diputados, sexto el Partido Nueva Alianza con 1 diputado y la séptima sería para un diputado, el diputado independiente Pedro Kumamoto. Lo que creo, Belén, que sí modifica, si bien no el reparto de comisiones y tampoco modifica el reparto de la estructura organizativa del Congreso, lo que sí modifica es que no le permite a Movimiento Ciudadano tener mayoría con el Partido Acción Nacional, ni le permite tener mayoría con, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática. Necesitaría una coalición más grande que nada más la alianza PAN y MC, que antes de lo que dijera la Sala Regional sí les daba mayoría absoluta para hacer cambios simples, no cambios constitucionales. Ahora sí necesitan una coalición o una mayoría un poco más compleja. Y el PRI se le facilitan un poco las cosas porque con el Partido Acción Nacional y sus aliados, que van a ser claramente naturales, que es Partido Verde y PANAL, ahora sí logra la mayoría en el Congreso. Oye, Enrique, la pregunta también viene un poco a cuento luego de que se supo la resolución de la Sala Superior, si esta será ratificada por el Tribunal Federal, ¿no? La Sala Superior, ¿no? Exacto. Sí. Queda todavía una instancia que tiene que ratificar este hecho y Movimiento Ciudadano pues ha dicho que va y el PAN también, a interponer la mayor cantidad de elementos para que se regrese al estado original de las cosas. Es que en realidad, Belén, aquí hay varios temas que habría que tocar. Uno, la fórmula es complicadísima. Yo creo que si alguien ha tenido posibilidad de revisar la fórmula para integrar el Congreso, se va a dar cuenta que te revuelves, pero bueno, desde que se utiliza la votación válida, la votación emitida, que la votación total, que después se tienen que descartar los votos de mayoría relativa, pero meterlos de representación proporcional. Yo creo que las reglas tendrían que ser mucho más sencillas para facilitar la conformación de los congresos. Tan es así que la integración que aprobó el Instituto Electoral, que fue la previa a la Sala Regional, pues fue una integración en donde los consejeros no estaban de acuerdo de inicio. Cada uno llegó con una postura distinta. Al final, la mayoría de los consejeros, 6 de 7, aprobaron esa integración y 1 votó en contra. Pero yo creo que es momento de simplificar la fórmula y eso no se ha hecho en los últimos años. Y 2, hay muchos criterios que han emitido los tribunales que los puedes tomar o no. Los puedes tomar para que el tribunal no te tumbe la conformación. Exacto, claro. Pero, por ejemplo,
el partido que en realidad es más lastimado con la integración que presentó el instituto no era el Partido Verde, era el PAN. Porque el PAN había obtenido 21%, pero solamente 5 diputados. Es decir, cada diputado le costaba 4%, cuando, por ejemplo, a MC y al PRI, cada diputado les costaba 2.5%. Es decir, había una subrepresentación del Partido Acción Nacional, que es lo que está reclamando el PAN todavía en tribunales. Pero es que es muy complicado saberlo, porque cada quien usa su fórmula, hay distintas interpretaciones de los tribunales y eso hace muy difícil saber exactamente quién tiene razón en este debate. Si Movimiento Ciudadano, el PRI, el Verde o el PAN. Y además, bueno, lo has explicado de alguna manera, Enrique, la famosa cláusula de gobernabilidad, ¿no? En la que se basa precisamente pues estas fórmulas que intentan de alguna manera equilibrar estas fuerzas con base en la votación que ha tenido cada uno de los partidos, ¿no? Es que la cláusula de gobernabilidad, para mí, Belén, y para explicárselo un poquito al auditorio, la cláusula de gobernabilidad no es cierto, como dijo en entrevista contigo, Hugo Contreras, no es el 8%, es el 5%, tal vez no se leyó la última reforma, pero la última reforma baja de 8 a 5% la cláusula de gobernabilidad. La cláusula de gobernabilidad se les da al partido más votado. Es decir, el partido que en este caso fue Movimiento Ciudadano es el partido que recibe 5% adicional como, digamos, una concesión que le da la ley para que pueda formar una mayoría. Para mí, ese es mi punto de vista, he estado en contra yo de la cláusula de gobernabilidad cuando ganaba el PRI, cuando ganaba el PAN o cuando gana Movimiento Ciudadano, porque es una distorsión de la representación. Le estás regalando 5%, no entiendo por qué. 5% nada más porque fue la fuerza más votada, es distorsionar la representación desde mi punto de vista y por lo tanto no debería de existir. Lo que sí se me hace cínico, y también lo escuché en la entrevista que les concedí a ustedes aquí en Señal Informativa, es que el presidente del PRI no se quejara de esa cláusula de gobernabilidad cuando le convino en las elecciones de 2012 y de 2009, y lo que me parece pues, que raya en el cinismo es que se queje en 2015 cuando no le favorece. Claro. Si están en contra de la cláusula, que lo estén siempre, no nada más cuando los desfavorece. Claro, cuando no les favorece o cuando les favorece, en este caso, ¿no? Enrique, lo comentábamos ya al inicio, ha sido una semana especialmente complicada para Movimiento Ciudadano, digamos este revés que quizá no se esperaba, ¿no? Número uno. Ya veremos la sala superior, nada más hay que dejarlo en claro, ¿no? Sí, claro, que y que otra instancia lo va a pelear hasta el final, ¿no? Exacto. Pero luego también en estos días la declaración del alcalde de Zapotlán el Grande, el expanista Alberto Esquer, que gana este municipio ahora con los colores de Movimiento Ciudadano, y también una declaración inesperada que vamos a escuchar a continuación. Se destapa como un aspirante a la gubernatura en un momento, nos parece, bastante temprano. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo. Soñé con ser presidente municipal y hoy tengo que hacer las cosas bien, porque en algún momento de la vida, con el apoyo de ustedes, el trabajo de ustedes, quiero ser gobernador de Jalisco. Me ocupo que me ayuden a hacer el mejor gobierno. En algún momento de la vida, dice, no sabemos si son dentro de 3 años, dentro de 6 o dentro de quién sabe cuántos, y también no sabemos bajo qué siglas, ¿no? De si irá por algún partido en específico o por algún otro. No sabemos tampoco qué vaya a suceder en el futuro. Y lo decíamos, Enrique, si bien mete un poco de ruido, lo cierto es que nos falta mucho para las elecciones estatales, para elegir gobernador, y evidentemente también lo comentábamos, hay una figura bastante sólida dentro del Movimiento Ciudadano, que es hasta ahora el candidato casi que natural a la gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano. Digo, Enrique Alfaro estará en la boleta sí o sí, ¿no? Yo veo muy complicado que Enrique Alfaro no esté en la boleta en 2018. Lo que creo es que esto ilustra muy bien al personaje, ¿no? Alberto Esquer es un personaje, pues digamos, de más oscuros que claros, ¿no? Lo hemos visto en muchos temas, no solo en este, ¿no? Que se destapa sin ni siquiera haber gobernado ni 15 días su municipio, ¿no? Que se preocupe en dar respuestas a sus ciudadanos, que Ciudad Guzmán es una ciudad media muy importante y que necesita atención de su alcalde, por supuesto. 1. 2, me parece que también va muy bien con toda esta figura que ha estado muy metida en los escándalos. Hay que recordar que Alberto Esquer ha sido acusado reiteradamente de ser el promotor de los famosos moches al interior del Estado. Es decir, el que le pide a los alcaldes que se mochen con el 5, 10, 15% de tal contrato de obra pública para poderle gestionar esos recursos en el Congreso del Estado. Fue diputado, estaba en el Partido Acción Nacional y se fue a Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, yo diría que Alberto Esquer es una figura muy polémica. Y lo que sí creo, Belén, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionabas, es que es uno de los frentes
que dentro del proyecto de Movimiento Ciudadano seguramente tendrán que atender. Tienen muchos frentes, ¿no? El federal con Clemente, el Congreso del Estado, pero dentro de las alcaldías, de esas 24 alcaldías que tiene Movimiento Ciudadano, creo que hay 2 que tienen que tener prendido el foco. Tlaquepaque, por un lado, que bueno, lo estamos viendo, las cosas no van bien en Tlaquepaque, y otro, me queda clarísimo, es el caso de Alberto Esquer en Ciudad Guzmán. Son 2 focos rojos que tal vez ahorita están en amarillo, pero que se pueden convertir en focos rojos, ¿no? Claro, y además también, Enrique, pues sumar a estos comentarios o estos señalamientos que se le han hecho a Movimiento Ciudadano sobre algunas figuras polémicas, incómodas que en su integraron momento, a su proyecto. Que integraron ahora a su proyecto, efectivamente, que les abrieron la puerta. Así que para terminar con esta semana, que decíamos ha sido especialmente complicada para Movimiento Ciudadano, la figura de Salvador Caro Cabrera, la moneda está en el aire, será o no el próximo comisario de Seguridad Pública. Ha trascendido en un medio local que podría no haber pasado los exámenes de confianza, de control de confianza, y evidentemente esto lo dejaría fuera de esa posición. Aunque él ha dicho, todavía no nos han entregado los resultados, no sabemos si los pasó o no. Pues sí, mira, yo en ese tema de si pasó o no pasó Salvador Caro los exámenes de control de confianza, yo tendría mis reservas. Por varios motivos. Uno de ellos porque lo publica un periódico con anónimos, es decir, no hay fuentes claras. Bueno, es una decisión del periódico, no la voy a criticar, pero bueno, al final no hay versiones oficiales en torno al tema, ¿no? Exacto. 1. 2, yo también diría, Belén, que se están tardando inusualmente mucho los exámenes de Salvador Caro, ¿no? Por ejemplo, me recordaba un amable tuitero que en el caso, por ejemplo, del fiscal Eduardo Almaguer se procesó relativamente rápido, ¿no? Tal vez será porque muchos alcaldes entraron el 1 de octubre y necesitan, es decir, no dudo o no creo que haya un problema, sino que los tiempos o los plazos están un poco extraños, ¿no? Otro punto que es importante en este tema es que yo creo que sí hubo, y esto de parte de Movimiento Ciudadano, en una semana hubo un vacío de información en el tema. Y por lo tanto se empezó a especular mucho sobre qué pasaba, por qué no llegaban los exámenes de control de confianza. Y otro tema que para mí es muy importante en esto, Belén, es tenemos que regular este aspecto porque lo que no puede ser concebible y lo que no es positivo para la Administración Pública de Guadalajara es que cuando realmente ya llevamos 15 días discutiendo el tema de seguridad, esté el 02 encargándose de la seguridad y no esté el titular que designó el alcalde o que quiere designar el alcalde, en este caso Enrique Alfaro. A lo que me refiero es que se tendrían que nombrar al titular de seguridad 3 semanas antes de que inicie la administración para que pase los exámenes de control de confianza y cumpla con todos los requisitos. Lo que no puedes es promover tu gabinete 3, 4 días antes de asumir el cargo y por lo tanto estar 15 días sin el titular de seguridad pública, ¿no? Claro. Enrique, nada más para cerrar este tema y para irnos a la pausa, hay un estudio muy interesante que publicó una asociación civil que se llama Causa en Común. Ellos publicaron un estudio en julio pasado, es un informe que titularon "Tenemos la policía que merecemos", y es una radiografía de las policías en las entidades federativas a partir de los exámenes de confianza a los que han sido sometidos. Unos datos nada más. Veracruz encabeza la lista de los estados con mayor porcentaje de policías reprobados en las pruebas de confianza, con un 38.55%, ni más ni menos, de sus elementos que han reprobado estos exámenes. Casi 4 de cada 10, ¿no? Exacto. Los 5 estados con mayor porcentaje de policías aprobados, en contraparte, Campeche, Coahuila, Guanajuato, DF y Puebla. No me extraña de Campeche, que siempre ha sido considerado pues un estado relativamente en estable, paz. ¿no? Sí, claro, con pocos índices de delincuencia, pero quien sí me sorprende es Coahuila, que ha sido un estado muy en el foco, ¿no?, de la inseguridad de nuestro país. Ahora, Belén, en una semana donde también el secretario de Movilidad, en compañía de Gonzalo Sánchez, vocero del gobierno del estado, pues también habló de estos 500 uniformados de la policía vial que, digamos, no habían pasado los exámenes de control de confianza. Es decir, este tema está en la palestra pública, ¿no? Además, 500 de 900, o sea que 500 de 900. El número es alto, aunque lo decíamos también, Enrique, no perdamos de vista que hay 400 elementos de vialidad, que no son pocos, que están haciendo bien su trabajo. Y hay que saber exactamente por qué reprueban. Exacto. Porque también ha habido críticas al modelo, ¿no? Totalmente. Hay quienes aseguran que este modelo de evaluación de confianza, en realidad, pues no es precisamente tan efectivo y certero, ¿no? Bueno, pues ahí tiene usted algunas cifras para dimensionar lo que está pasando no solamente en Jalisco, sino en el resto de nuestro país. Enrique, nos vamos a la pausa porque tenemos dos temas realmente importantes. Regresamos con el tema de movilidad en Zapopan
Y más adelante también estaremos dialogando en esta mesa con la responsable de la unidad de desaparecidos en el estado de Jalisco, y es por ello que usted escuchará a lo largo de este programa testimonios de familiares de desaparecidos. Soy Adriana Gaona, busco a mi hijo Juan Carlos Zaragoza Gaona, que se perdió el día 26 de mayo. Salió a comprar un garrafón de agua en Zapopan, Jalisco. Fue a la tienda y ya no regresó. Él mide 1,70 de alto, tez blanca, y hasta la fecha no sabemos nada de él. Se levantó la denuncia, se aportaron unos datos, y hasta la fecha no sabemos nada. Que siguiera la búsqueda, o sea que le echen pues ganas, porque está todo muy lento, casi no hay personal. Son muchas personas que están desaparecidas y hay muy poco personal. 26 de mayo del 2015, la desaparición de este joven, el testimonio de su madre que lo busca, Enrique. Bueno, pues un testimonio más, vamos a discutir este tema más adelante, pero ahora platicaremos de movilidad con el encargado de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, con Jesús Carlos Soto Morfín. Vamos a conocerlo con su semblanza. Filósofo activista, se le reconoce por ser joven y tener una destacada trayectoria en los colectivos ciudadanos. Es mejor conocido como El Negro, pero su nombre de pila es Jesús Carlos Soto, hijo de la activista, poeta y defensora de derechos humanos y de las mujeres Guadalupe Morfín. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Jesuita de Guadalajara y ha sido activista en Ciudad para Todos desde el 2007. Fue promotor del movimiento Voto Nulo en las elecciones estatales y federales de 2009 y ha participado en diversas acciones ciudadanas que han puesto en la lupa las políticas públicas de gobierno, como Atole con el Dedo y Jitomatiza, con las cuales la ciudad lo empezó a conocer públicamente, sin dejar de mencionar las acciones en pro de la movilidad no motorizada. En su momento participó en movimientos como Asamblea Nacional Ciudadana, Open Acta a favor de la libertad en Internet, el World Car Free, entre otros. Y al igual que el cambio de trinchera de Mario Silva cuando anunció su integración al gabinete de Enrique Alfaro, la incorporación de El Negro a las filas de Movimiento Ciudadano en Zapopan también tomó por sorpresa a algunos. ¿Qué fue lo que hizo que El Negro se integrara al gobierno? ¿Cuáles son las posibilidades de tener un gobierno diferente con activistas trabajando a la par? ¿Trabajarán para el gobierno o es la ciudadanía trabajando por la ciudadanía? ¿Qué sucede en el campo del activismo en Guadalajara? Esta noche en Perspectivas, Jesús Carlos platicará con nosotros. Jesús Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Belén, Enrique, muchas gracias por la invitación. Jesús Carlos, preguntarte primero, ¿es incongruente que un activista se integre al gobierno? ¿Hay algo de incongruencia atrás? No, yo creo que la incongruencia de un activista es violar sus principios, ¿no? Un activista está para cambiar las cosas, para transformar la realidad, y creo que si ve condiciones suficientes para realmente hacerlo, no hay incongruencia. Cuando hay incongruencia es cuando confunde esas condiciones o cuando supone que va a poder hacer las cosas, pero en realidad no sé si el ego le traiciona, la ambición, la necesidad de un hueso, claro, otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que si conserva siempre esos principios de manera íntegra, no hay ninguna inconsistencia. Jesús, cuando un activista migra al gobierno, en este caso un gobierno municipal, ¿se pierde un activista en las filas, digamos, valga la redundancia, del activismo? Por supuesto, eso sí pasa, y ese es un peligro permanente, porque ciertamente hay que mantener una ciudadanía crítica que haga frente a los gobiernos para poder tener una democracia. Pero lo que no es cierto es que el activismo se termine, ni que se acabe la crítica ciudadana. Eso siempre va a prevalecer, a permanecer, es necesario, yo diría que hasta es natural. Entonces, en ese sentido, también es cierto que la renovación de liderazgos es muy necesaria para que una sociedad se mantenga fortalecida, ¿no? Y ya estábamos viendo desde hace muchos años nacer nuevas organizaciones, nuevos liderazgos. Por lo tanto, sí, se podrá perder un activista, pero en realidad la multiplicación de estos, por lo menos en nuestro contexto local, es creciente. Claro. No sé en qué contexto lo dijiste, Jesús Carlos, pero leí en algún Twitter, en algún post de Facebook, que dijiste una declaración que algo así como ni los veo ni los escucho, muy, muy salinista, a tus críticos, ¿no? De que te habías pasado a los gobiernos.
te equivocaste en esa declaración? Si le hiciste, ¿en qué contexto? Yo creo que sí me equivoqué, que sí fue un exceso. No es del todo mentira, digamos. Tiene algo de verdad. Es una cosa parcial, porque sí leo críticas, pero no las he leído todas. Claro. No me da el tiempo. De haber entrado a la función pública, la verdad, da muy poco tiempo para estar haciendo lecturas de todos los medios, de todas las columnas. Habrá unas que el círculo inmediato sugiere, sí, claro. Y oye, negro, no dejes de leer esta, claro. Etcétera. Pero sobre todo, yo estoy en la actitud de enfocarme en el trabajo, que es lo urgente. Tenemos 3 años que, aunque suena a veces mucho, en realidad es nada, se nos pasan de volada. Queremos transformar muchas cosas, y lo que yo quise decir con esas palabras es: no me estoy desgastando leyendo las críticas, me estoy enfocando en sacar las cosas adelante. No quise herir los sentimientos de nadie. Y sobre todo, lo que no quise decir es que estoy cerrado a las críticas. Por supuesto que las acepto, bienvenidas todas. Y como también dije en algún comentario de Facebook, prefiero las que son de cara a cara, más que las columnas de opinión, porque no hay un diálogo en realidad, no hay algo público realmente, como ocurre, por ejemplo, en la calle, en la banqueta, o aquí ahorita. ¿No? Sí. Claro. Jesús, bueno, mientras te escuchaba, recordaba también a otro expresidente, ¿no? Que no leía periódicos, él lo declaró. Bueno, eso lo dejó clarísimo. Vicente Fox, entonces... Qué vergüenza. No, él decía que no leía periódicos. Bueno, se los leía Rubén Aguilar, suponemos, ¿no? Bueno, no, pero entrando ya de lleno a lo que es tu función ahora en el municipio de Zapopan como responsable de la movilidad, ¿cuáles son algunos de los proyectos y si el plan de trabajo que tú has contemplado abarca ya los 3 años, cómo lo vas a ir dosificando, o si estamos hablando solamente de un corto o mediano plazo? Eso es incierto, no sabemos siquiera si vamos a durar el 1 año y medio o el año, es algo que nadie puede saber. En principio, por supuesto que estamos pensando en los 3 años y lo estamos dividiendo por etapas. Yo creo que es muy apresurado decir ahorita que ya tenemos programas concretos, súper definidos, con presupuestos responsables. En estos primeros 20 días de función estamos en una etapa todavía crítica de entrega-recepción de lo que estamos heredando en la administración anterior. Que hay que decirlo, hay mucho ahí que enderezar y arreglar para que funcione eso que yo estaba. Yo creo que esa es la primera responsabilidad de un funcionario, retomar lo que había y echarlo a andar lo más pronto posible de la manera correcta. Pero eso no quita que estamos también ya en una fase fuerte de planeación. Por supuesto que estamos viendo hacia el corto, mediano y largo plazo. Hay mucho diagnóstico ya de Zapopan, hay muchos proyectos que dejó pendientes la administración anterior, por ejemplo, con proyectos estratégicos de Zapopan. También el Estado ha avanzado en programas de movilidad en distintos rubros. También estamos en diálogo con esas autoridades. Desde antes de haber entrado a la función conocíamos ya esos programas y los estamos, incorporando a un programa municipal, ¿no? Entonces, eso lo anunciaremos en su momento. Por supuesto que ya estamos pensando en corredores de transporte masivo, en corredores completos o calles completas, como les hemos llamado, donde habrá desde banquetas dignas que no existen, acompañadas de ciclovías, con una redefinición de los espacios viales para que quepan transportes públicos, y también tendrá su espacio el auto particular. Y bueno, es algo que en su momento les compartiremos. Yo creo que ahorita es muy pronto. Quien sabe de administración pública sabe que los primeros 100 días es para toda esta entrega, recepción, planeación, entendimiento de cosas que uno no ve hasta que está ahí, ¿no? Y que, bueno, pues ahorita requiere un análisis serio. Ahora, el modelo de crecimiento del municipio de Zapopan ha sido patético, ¿no? Sí. Desde totalmente planeado totalmente para el auto, los condominios, la forma en que se ha extendido. Y me imagino que hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Pero si tú dijeras, estas son las 3 prioridades, son los 3 temas que no puedo dejar de atender en el plazo que dure, en los, ya sea 1 año, 2 años o 3 años, los 3 temas fundamentales. Hablando de movilidad, porque podríamos hablar de desarrollo urbano claro, y de muchas cosas, ¿no? De movilidad, lo primero es salvar vidas, ¿no? Esa es nuestra primera visión. Estamos aquí para salvar, aunque sea 1 vida, 2 vidas, 3. Si son las 24 muertes ciclistas que ocurren en el año en el área metropolitana, qué bueno. Claro. Si son las 70 de peatones que ocurren al año, los autobuses, genial. Claro. Las 188 de conductores. Entonces, lo primero es enfocar las baterías, los programas, las medidas, las campañas de educación a salvar vidas. Sí. Esa es una cosa fundamental. Y lo que es una ingenuidad es creer que no nada más con campañas de educación se pueden salvar esas vidas. Tiene que ir junto con medidas también coercitivas y también con una transformación de las infraestructuras, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Habrá que pensar cuáles son esas otras medidas. Ya tenemos pensadas muchas, habrá que elegir cuáles toca primero, cuáles toca después. Y en cuestión de infraestructura, yo creo que lo principal es pensar en corredores metropolitanos. Aquí lo importante es la coyuntura que tenemos junto con otros municipios de por primera vez poder hacer un plan serio metropolitano. En nuestras reuniones semanales estamos Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan haciendo ya planeación de esos corredores metropolitanos que van a permitir que cualquier ciclista de la ciudad, por ejemplo, pueda ir de un punto a otro en la metrópoli, ¿no? Ya para pensar en términos de metrópoli y dejar de dividir las cosas como falsamente ocurre. No solo para los ciclistas, por supuesto que hay que pensar fundamentalmente en el transporte público. Aquí lo importante es tener en claro cuáles son las atribuciones que tendrán estos municipios a partir de la creación de estas nuevas direcciones. Entonces, un reto tremendo ahorita es crear la dirección. Eso no existía en el municipio, eso pasa por una renegociación de competencias con la Secretaría de Movilidad, que estamos en esa fase también, y por supuesto que habrá que darle un buen rumbo luego a esa dirección, ¿no? Entonces, estamos hablando de corredores, estamos hablando de programas. ¿Y banquetas, por ejemplo, con lo que anunció Guadalajara? Yo diría que eso es también una cuestión fundamental. Es un compromiso primero con Pablo, establecido entre Pablo y yo, y consiste en trabajar muchísimo por la liberación de las banquetas de Zapopan, hacer de Zapopan un municipio para caminar, que la gente recupere la pasión, el gusto por salir a caminar sus calles, y eso requiere transformaciones también de las infraestructuras peatonales. Enrique, tú lo mencionabas antes de entrar al aire, ¿qué tanto estas sanciones que se incrementan para castigar a quienes invaden una banqueta son realmente efectivas? Para modificar los comportamientos, ¿no? Son muy efectivas, lo hemos estado viendo ahora en operativos que hemos estado haciendo aquí en la zona del estadio de béisbol, cuando hay partidos de los Charros, a petición de los vecinos que se presentaron en Palacio Municipal a solicitarnos operativos inmediatos porque había una fuerte invasión de banquetas, bienes que estaban llegando también a su zona a acaparar lugares, estacionamientos en línea amarilla, bloqueo de rampas para gente con discapacidad. Y hemos logrado demostrar que con pocas multas logramos transformar rápido los hábitos, las conductas de los ciudadanos. El caso del Torito es muy claro, ¿no? Sí, ha modificado ciertos Ahora hay que patrones. decirlo que en estos días no nos hemos ido de tajo a solamente a multar, Claro. Principalmente ha sido apercibimientos, diálogos con el ciudadano. Si esta tarea estaba abandonada, la estamos Ahora recuperando. un tema rápido, sé que no nos queda tiempo, pero estos temas, por ejemplo, de los condominios que tienen secuestradas calles públicas, el caso de Valle Real en particular, ¿se va a hacer algo? ¿El alcalde tiene alguna disposición de hacer algo en este tema? Sí, ya lo ha dicho. Por lo pronto no otorgará ningún permiso más para poner plumas en esos fraccionamientos y estamos nosotros haciendo un dictamen de la zona para pensar cuál es la mejor solución en materia de movilidad a todo lo que es Zona Real, Aviación, Santa Margarita, que tiene una ciclovía que también hay que retomar ese proyecto, etcétera. Jesús Negro Soto, en 30 segundos porque nos tenemos que ir a corte, pero queda hecha la invitación para un segundo programa contigo. Escuchamos de los anteriores funcionarios que también salieron de las filas de los activistas que uno de los principales problemas que enfrentaron fue presupuesto y apoyo. ¿Tienes tú ya incluido estos factores dentro de tu programa y qué va a suceder si efectivamente no cuentas ni con presupuesto ni con apoyo? En 30 segundos. Apoyo hay un montón, hay muchos aliados en la función pública, tanto en Guadalajara como en el mismo Zapopan. Creo que esas son de las condiciones que hablaba al principio, que son suficientes para haber hecho la apuesta. Hay un compromiso del alcalde de empujar estos temas que yo supongo que se va a traducir, por supuesto, en presupuestos. Eso lo veremos en estos siguientes meses y eso sí, ciertamente será fundamental para poder echar a andar todo, pero no todo pasa por el presupuesto. Ya hay muchísimas cosas que estamos haciendo sin dinero que están transformando la vida de los ciudadanos. Jesús, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias Buenas noches, gracias por la invitación. Hacemos una pausa, regresamos a Perspectivas. Soy Raquel Trinidad Escobedo, busco a mi hijo Alejandro Trinidad Escobedo. Él desapareció el 11 de mayo del 2013. Fue a un sepelio a Tequila, Jalisco, y de ahí yo ya no supe nada. Ya tengo 2 años, 5 meses, y la fiscalía no me da resultados. La señora Violeta dice que no hay desaparición forzada. A un muchacho no se lo lleva una sola persona, se lo llevan varios. Somos muchos en Jalisco que están desaparecidos, nuestros hijos. Sufrimos por nuestros hijos, tienen familia, tienen hijos, tienen hermanos, que sufrimos. Padecemos una enfermedad
ya estamos muertas en vida. Nadie nos cree que nuestros hijos están desaparecidos. Ojalá no les pase lo que a nosotros nos pasa. Ellos están de aquel lado, nosotros de este. Lo sufrimos nosotros como madres. Le pedimos a la Fiscalía que ponga más atención con nosotros, que volteen a vernos el dolor que tenemos. Los desaparecidos, Belén, qué tema, ¿no? Cada historia una tragedia, Enrique. Un tema, yo diría, no solo que en México tiene fundamental atención, sino yo diría en toda América Latina, ¿no? Sí. No hay que olvidarnos de las dictaduras en el Cono Sur, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Uruguay. Y recientemente en Colombia, bueno, recientemente en Colombia, entre comillas, exacto. ¿No? Pero bueno, vamos a platicar de este tema con Violeta Cristina Mesa Jiménez. Ella es la directora del área de búsqueda de desaparecidos de la Fiscalía Central y antes de platicar con ella vamos a escuchar su semblanza. Cristina Mesa es la actual directora del área de búsqueda de desaparecidos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público y a principios de este año fue coordinadora de las acciones periciales de la Agencia del Ministerio Público. A principios del mes de octubre apareció por primera vez en una rueda de prensa para anunciar que, de los 2.906 casos, 196 son personas extraviadas que sufren de sus facultades mentales. Por ejemplo, 400 son por ausencia voluntaria, 1.972 personas desaparecidas y 338 están relacionadas a la comisión de algún delito, pero hizo énfasis en que la Fiscalía no tiene la intención de criminalizar a las personas desaparecidas, aunque se siguen contemplando en la categoría de ausentes voluntarios, para referirse a las personas que se van, aparentemente, por pelear con sus papás, que dejan a la pareja, que migran sin avisar, o cualquier caso independiente. Las cifras recientemente publicadas reflejan la realidad, según familiares de los desaparecidos. Violeta Cristina Mesa, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Preguntarle primero, ¿qué prioridad le ha trasladado el fiscal general Eduardo Almaguer y el fiscal central? ¿Qué prioridad tiene para el Estado la búsqueda de desaparecidos? ¿Qué tan importante es? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Gracias por invitarnos a su programa. La prioridad del fiscal, el licenciado Almaguer, en este asunto es, número uno, él directamente se entera todos los días en la mañana de todas las actividades que se realizan en el área, todas las personas que se reportan desaparecidas, caso por caso, con sus características en particular, tanto en la zona metropolitana como al interior del estado. Licenciada, nos enteramos hace apenas algunos días de la situación que guardan los expedientes de estos desaparecidos en Jalisco. ¿Por qué se mantuvieron en reserva tanto tiempo? Obviamente, la integración de una averiguación previa nos obliga como agentes del Ministerio Público a guardar un sigilo en cuanto a la investigación, pero independientemente de esto, el señor fiscal ha sido muy transparente en este asunto. Es un tema muy sensible para la sociedad y muy importante para la Fiscalía. Tenemos la certeza de que nosotros debemos de darle todo el apoyo a los ciudadanos, orientarlos, decirles qué sigue, cómo vamos en la investigación. Todos estos expedientes de los que estamos hablando, es menester señalar que son expedientes iniciados desde el 2006 a la fecha. 2906. Así es. Y en el año, por ejemplo, 2015, tenemos cifras de cuántos había en el 2015 y cuánta gente se ha logrado localizar. Sí, en este momento no lo tengo desglosado por año, estamos hablando del grueso que nos ocupa hasta el momento localizar a personas, son 2.906. A nosotros nos interesan todos y cada uno de ellos. ¿Pero no sabemos qué número ha habido este año de gente que se ha localizado? Claro que sí, no lo tengo aquí en la mano, pero sí lo tenemos. Licenciada, hemos escuchado a lo largo de este programa algunos testimonios de familiares de estos desaparecidos. Y quizá el caso más reciente, digamos por lo menos el que ha captado la atención de los medios, es el que ocurrió en el municipio de Puerto Vallarta. Hace apenas algunos días, la desaparición de la abogada Miriam Patricia Almanza Cruz. Si le parece, vamos a escuchar parte de lo que manifestaron sus familiares. Claro que sí. Miriam tiene que aparecer y las autoridades tienen que hacer su trabajo y lo tienen que hacer rápido, porque de aquí a que se llena todo el papelero que se llena, a lo mejor Miriam ya va a ser muy tarde. Les pedimos encarecidamente a las autoridades que trabajen, que hagan su trabajo más rápido. Ya transcurrieron 72 horas y no saben nada. Y todavía no sabemos nada. 72 horas que pueden ser vitales. Por favor,
escritorio llenando papeles. La vida de Miriam está en juego. Muchas gracias a todos ustedes y sigamos en pie de lucha. Somos el pueblo y tenemos que ser oídos. Licenciada, un ruego, un clamor que es el común denominador en las personas. Lo dicen los familiares, el excesivo trámite que se tiene que seguir mientras ellos consideran que las autoridades tendrían que estar buscando ya desde el primer minuto a su familiar. ¿Por qué es realmente engorroso los trámites para iniciar la búsqueda de una persona que ha desaparecido? La persona que llega a las instalaciones de la Fiscalía obviamente nos hace la noticia de la desaparición de esta persona. Se les toma una denuncia recabando los datos bastantes y suficientes para nosotros iniciar la búsqueda. Incluso inmediatamente después que se toma la denuncia, un grupo de policías se les acerca para tomar datos y ellos salen a la búsqueda, en lo que nosotros en la agencia del Ministerio Público continuamos la integración de la averiguación previa. Obviamente las personas no están calmadas por la misma situación, porque como ellos mismos lo dicen, nadie quisiéramos estar en ese lugar y tratamos de orientar a cada una de las personas. La búsqueda la realiza la policía investigadora y en el caso en particular de la abogada, obviamente desde el inicio que se presentó la denuncia, se montó un operativo en Puerto Vallarta, donde aparte de que los familiares presentan la denuncia, nosotros como autoridad nos corresponde realizar la búsqueda en campo. Nosotros no llevamos a las personas a la búsqueda en campo, obviamente lo desarrollan las policías investigadoras, la municipal y todas aquellas autoridades que nos apoyaron todo este fin de semana que se ha estado trabajando en esta investigación. He escuchado que se quejan los familiares de que existe una doble victimización, es decir, una victimización por lo que les está sucediendo, ¿no? Porque tienen un familiar desaparecido, y una doble en el sentido de que llegan en el Ministerio Público y no existe la comprensión necesaria, que muchas veces se busca decirle, bueno, pues que seguramente tu hijo se fue de parranda, o sabes que tu hija pues estaba con el novio y tal vez, es decir, ¿qué se ha hecho para evitar esta doble victimización? Y si usted le ha tocado ver que existe en la práctica. Mire, efectivamente, este es un tema muy delicado en el área. Nosotros, desde el inicio que se toma la denuncia, es estrictamente prohibido que alguien haga algún comentario, algún juicio de valor sobre la situación de la persona que no está presente, ¿sí? El desaparecido. En este caso, nosotros tenemos muy en claro que no tenemos por qué emitir ningún juicio, ningún prejuicio sobre la persona, como si alguna persona tiene alguna actividad diferente a todos nosotros. No tenemos nosotros ningún encono de manifestar nada de eso a los familiares. Debemos nosotros de buscar a la persona, sea como sea, se dedique a lo que se dedique, nuestra obligación es encontrarla. Y la obligación para con nosotros y con la familia, obviamente, es llegar hasta donde le digamos, ¿sabe qué? Aquí está su hijo, aquí está su hija. Ahora, en el caso, perdón, de la categorización que presentaron los que están vinculados al crimen organizado o a problemas de delincuencia, de ilícitos, ¿cómo llegaron a esa categorización? Es decir, ¿cómo los clasificaron? La clasificación no es en cuanto a las personas, sino es la posible causa por la cual no se encuentran actualmente en sus casas. Eso sí hay que dejarlo muy claro. Nosotros no... ¿Pero esa posible causa de dónde viene? ¿De la investigación? ¿De dónde? De la misma declaración que realizan los familiares, donde nos dicen, por ejemplo, ¿sabe qué? Mi padre es de la tercera edad, padece Alzheimer, de repente se sale a caminar, se nos extravía, a eso, a lo que hay en actuaciones. Y las personas que mencionamos que tienen que ver sus asuntos con delincuencia organizada o con la comisión de algún delito, significa que hay personas que ven que a esa persona se la llevan sujetos armados, no que ellos estén vinculados, no estamos haciendo ningún juicio de valor. Así es. Licenciada, hablábamos ya con el fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General, incluso hemos escuchado al propio fiscal general hablar de una depuración, digamos, de funcionarios que no estén haciendo bien su trabajo. Sabemos que el área de desaparecidos es un área muy delicada también, por lo que ya hablábamos, el trato con los familiares. ¿Qué tanto se está trabajando también en su área para, pues en determinado momento, si se detecta a un funcionario que no está haciendo su trabajo, que no está siendo lo suficientemente sensible con los familiares, pues sustituirlo? Así es, efectivamente. Nosotros, como le mencioné hace unos momentos, es un área que dependemos directamente del fiscal general.
Todos los días nosotros le pasamos tanto novedades como cómo van los avances en los asuntos de los que estamos trabajando. Y es también necesario que sepan que todos estamos nosotros bajo el ojo del ciudadano, y tanto es así que las puertas de la oficina siempre están abiertas, siempre hay personal desde muy temprano hasta muy tarde para darle la atención a la persona. Esta área tiene reestructurada desde el mes de marzo a la fecha. Básicamente son 6 meses, anteriormente era un solo agente del Ministerio Público para toda la zona metropolitana, por eso es que tenemos nosotros mucho compromiso con la sociedad para dejar este tema un poquito más estructurado y mejorar obviamente la atención al ciudadano, que tienen toda la razón en cuanto a que debemos de ser, y es obligación de nosotros de ser sensibles con ellos. Vamos a un corte, Belén, y seguimos platicando sobre los desaparecidos en Jalisco. Mi nombre es Andrés Cueto, tengo a mi hija desaparecida, se llama Erika Bernice Cueto Vázquez. Va a cumplir 1 año y no sabemos nada. La policía nomás nos trae vuelta y vuelta. No les pido que a la gente que se la llevó que la regrese. Se los pido por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos y por mí. Mi nombre es Mayra Hernández, busco a Antonio Reynoso Hernández, que desapareció el 30 de agosto del 2013. Se lo llevaron los policías del estado. Ellos llegaron en varias camionetas encapuchados, se llevaron a 4, presentaron a 3 y el único que no aparece es mi hijo. El anterior fiscal dice que mi hijo anda prófugo, pues yo quisiera que lo detuvieran, ¿verdad?, si anda prófugo, y que le dieran la oportunidad de defenderse, ¿sí?, pero que no me lo desaparezcan. A mí me llama la atención que la licenciada Violeta diga que no hay desaparición forzada aquí en Jalisco. Pues sí la hay, porque este es un ejemplo y yo lo vi. Y yo lo que quiero y le pido al fiscal que consigne a los policías, porque ellos se llevaron a mi hijo. No hay otra línea de investigación más que esa, y eso es lo que exijo yo. Bueno. Violeta Mesa, directora del área de búsqueda de desaparecidos de la Fiscalía Central. ¿Hay o no desaparición forzada? Efectivamente, a la fecha de que se tipificó este delito, que fue el 15 de octubre del 2013, no hay ninguna averiguación previa iniciada por desaparición forzada. Pero, ¿y lo que caso sí podría ser tipificado como desaparición forzada? Si menciona que la fecha de los hechos correspondió a agosto del 2013, obviamente no entraría en la tipificación. ¿Tendría que volver a poner alguna denuncia? No. Nosotros obviamente vamos a analizar las actuaciones, que es lo que tenemos al momento, y se consigna por el delito que se acredite en su momento. Pero se dice que es por los policías estatales, ¿no? Dijo. Sí. Los policías estatales, eso es desaparición forzada. O entendemos que porque la ley no es retroactiva, es lo que usted nos quiere explicar. Así es. Sí, pero bueno, si se vuelve a tipificar con los criterios de ahora, sí podría caer en desaparición forzada. Así es. Vamos a escuchar, como siempre en Perspectivas, le abrimos el espacio a los especialistas de cada uno de los temas. Ahora vamos a escuchar a Darwin Franco, él es periodista y ha tratado el tema de los desaparecidos. Recientemente se dieron a conocer el estado que guardan los expedientes sobre los desaparecidos de Jalisco. La pregunta concreta para el fiscal sería, ¿cuál es el estado que guardan los expedientes de las 300 familias que integran Fundec? Porque ellas han denunciado que no hay avance en sus investigaciones. Las 300 de Fundec. La fundación que encabeza la señora María Guadalupe Aguilar, obviamente es una de las fundaciones con las que tenemos mayor comunicación para estar integrando cada una de las averiguaciones. Esa pregunta obviamente queda un poco muy abierta para yo en una sola respuesta decirle cómo va cada una de los 300. Así, ¿no? Es, pero efectivamente esas indagatorias se encuentran en una agencia especializada que se encarga nada más un agente del Ministerio Público de resolver todo y cada uno de estos casos que se le plantean por parte de la Entonces tendría que ir uno por uno para saber exactamente los avances. Para yo responderle en estos momentos, decirle todas van en esta situación, obviamente cada indagatoria va en un proceso diferente y todas las indagatorias que se manejen alguna línea de investigación se tiene que agotar cada una de ellas
para nosotros llegar a la verdad jurídica. Licenciada, hay otro gran tema también común denominador entre los familiares de los desaparecidos y son estos exámenes a los que tienen que ser sometidos las pruebas de ADN para la eventual identificación de su familiar. Ellos señalan primero que no confían en estas pruebas de ADN porque incluso hay quienes han tenido que ir 1, 2 o 3 veces a realizarse este examen. ¿Qué se está haciendo desde la Fiscalía aquí en Jalisco para que realmente sea una prueba creíble y confiable? Obviamente el código genético que es extraído de cada una de las personas que nos van a denunciar la desaparición de una persona, es realizado este trabajo por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto nos obliga obviamente en el protocolo a solicitarle a las personas que nos obsequien su muestra de ADN para ser cotejado con personas que no tengamos identificadas. Si ha habido resultados positivos, ha habido personas que han sido identificadas, posiblemente a lo que se refieran con el que van una vez y van otra vez, es cuando tenemos que confirmar que realmente esa persona que no está identificada corresponde al familiar del que ellos están tratando de localizar. Se puede haber citado a obtener un código genético de un hijo hacia su padre y también de la madre para cotejar que el código genético del que estamos hablando con toda certeza corresponde a la persona que estamos buscando. En la mesa de pláticas o de diálogo, digamos, en la búsqueda de desaparecidos, se acaba de levantar de esa mesa FUNDEG, lo acaba de anunciar la semana pasada, por supuestamente el incumplimiento de 8 puntos que habían planteado. ¿Qué tanto han podido avanzar y si realmente se le pueden dar respuestas a estos puntos que planteó FUNDEG en su momento? Obviamente los puntos de los que ha manifestado la presidenta de FUNDEG aquí en Jalisco se han estado agotando uno a uno. Tenemos una bitácora de todos los puntos que se han estado trabajando, incluso aparte de FUNDEG están otras asociaciones que también están ellos trabajando junto con nosotros, así como la señora Guadalupe Aguilar, respecto de cada uno de estos puntos. Y obviamente tenemos y seguimos teniendo contacto y comunicación con la señora Guadalupe y con las... ¿Entonces no se levantaron de la mesa? Es diferente a lo que ella se refiere, me señala que se levantó de la mesa de reuniones que tenemos planteadas, pero sigue yendo a la Fiscalía con nosotros a trabajar. Licenciada, hay otro tema también que tiene que ver directamente con los familiares de las víctimas. Los protocolos, usted ya lo mencionaba hace un momento, los protocolos que se han instaurado, primero para los familiares, qué hacer en caso de que un familiar desaparezca, y también los protocolos para las autoridades, cómo deben reaccionar. Entiendo que cada vez se han ido acortando los tiempos. Cuéntenos, por favor, un poquito de esto. Claro que sí. Los protocolos con los que contamos en Jalisco es el protocolo de atención de casos de desaparecidos y tenemos el protocolo de investigación y atención de casos de desaparición de mujeres en el estado de Jalisco. Son 2 protocolos diferentes, obviamente, pero en general el protocolo nos marca a nosotros la pauta como autoridad, todas y cada una de las diligencias que debemos y estamos obligados a desahogar en cada uno de los casos que conocemos de desaparición. Estamos hablando tanto de la asesoría jurídica, médica, psiquiátrica, lo que vaya solicitando y lo que vaya requiriendo el ofendido, por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos, la investigación de inmediato obviamente por parte de la Policía Investigadora y también tenemos la obtención del código genético, así como todas y cada una de las diligencias que nos lleven a encontrar con mayor rapidez a la persona que estamos buscando. ¿Cuánto dinero se destina a la búsqueda de desaparecidos? Obviamente no es un dato que yo tengo, nosotros ¿Tu dirección, por ejemplo, cuánto dinero maneja? Nosotros dependemos de Fiscalía General y todas las áreas que corresponde a Fiscalía General en cuanto a recursos humanos, recursos materiales. Nosotros no manejamos efectivo, ni números, ni nada que ver con financiamientos, ni mucho menos. O sea, nosotros vamos a trabajar, a buscar personas, no llevamos un área en particular nosotros que se encargue de la parte financiera del área. Dependemos y no hay una partida asignada. No hay una partida asignada para la búsqueda. Somos agentes del Ministerio Público, dependemos de la Fiscalía y obviamente estamos dentro de lo que viene siendo el presupuesto de la Fiscalía. Y sin embargo, Enrique, que es importante lo que mencionas, la parte del presupuesto. Eso es la parte de la prioridad. Porque resulta que a nivel federal
les recortaron este año a la unidad de desaparecidos el 60% de su presupuesto respecto al año 2014. Y cuando las autoridades nos hablan de prioridades y luego vemos estos recortes, la verdad es que sí resulta realmente preocupante. Sí. Licenciada, casi nos tenemos que despedir, pero hay otro tema también que preocupa y que va muy de la mano con los desaparecidos. Las fosas que se localizan, ¿cómo se coordinan ustedes con el Instituto de Ciencias Forenses precisamente para dentro de estos cuerpos que se localizan buscar algún familiar desaparecido? En 20 segundos, breve, nos quedan 20 segundos. Claro que sí. Respecto al trabajo que se realiza cuando se detecta una fosa, obviamente el personal del área de homicidios acude al lugar si es que se están encontrando cuerpos, porque estamos hablando de personas ya fallecidas. Va personal del área de desaparecidos también y obviamente opera en cuanto a cómo tratar ese tipo de indicios y trasladarlos hacia el instituto, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Debemos de trabajar coordinados para obtener un resultado en cuanto a la identificación, la obtención de códigos genéticos de lo que estemos encontrando en el lugar, efectivamente, y hacerle del conocimiento si tenemos alguna concordancia con el código genético de alguna persona que tengamos reportada como desaparecida. Violeta Mesa, directora del área de búsqueda de desaparecidos de la Fiscalía Central, gracias por haber estado aquí en Perspectiva. Muchas gracias. Enrique, nos vamos. La invitación, próximo martes, 9 de la noche.